¿Qué tal, amiguitos? Ahora veremos la ley de Ohm, que es una ley que relaciona tres cantidades muy importantes, las cuales son la diferencia de potencial, la corriente y la resistencia. Este elemento que está acá es lo que se conoce como un resistor. Cada uno de sus extremos se conoce como un nodo. Cada nodo tiene un potencial eléctrico. Por ejemplo, este nodo de acá podemos afirmar que tiene un potencial eléctrico A y este nodo de acá un potencial eléctrico B. Y siempre que un elemento esté sometido a una diferencia de potencial, a través de él habrá una corriente eléctrica. Y la relación entre esas tres cantidades es justamente lo que se conoce como la ley de Ohm. La diferencia de potencial o tensión o voltaje entre los terminales de un elemento, en este caso el resistor, verifican esta ecuación de acá. A ver, recordemos los nombrecitos, ¿de acuerdo? Esta cosita de acá es el potencial eléctrico en el punto A, o simplemente le llamamos potencial en A. Y esta cosita, el potencial en B. Ahora cabe la duda, ¿no? ¿Y esta diferencia de potencial es potencial en A menos B o B menos A? Porque al decir diferencia de potencial, nosotros podemos entender dos cosas, ¿no? Que esta diferencia de potencial AB podría ser potencial en A menos potencial en B, o que también podría ser potencial en B menos potencial en A. Para saber a cuál de ellos dos corresponde, utilizamos lo que se conoce en circuitos eléctricos como la convención pasiva. En la convención pasiva siempre la corriente irá de un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial. O sea que en este caso, por ejemplo, nosotros podemos indicar que la corriente va de esta forma. Si la corriente va de esta forma, significa que el punto A se encuentra a mayor potencial que el punto B. ¿Y cómo vamos a reconocer eso en los problemas, en los ejercicios? Muy sencillo. En los ejercicios vamos nosotros a poder observar que por aquí aparece un más y por aquí aparece un menos. Ese más justamente hace referencia a que este punto está a mayor potencial con respecto de este punto. Mucho cuidadito, no significa que él sea potencial positivo y que él sea potencial negativo. No, recuerda que solamente esto indica que este punto se encuentra a mayor potencial con respecto de este punto. Por decir, esto podría estar a unos 10 voltios y esto podría estar a unos 8 voltios. Como te das cuenta, ambos son positivos, solamente que el punto A se encuentra a mayor potencial con respecto del punto B. Entonces recuerda, siempre hay que ver los signos. La corriente siempre va del punto de mayor potencial al punto de menor potencial. Esa es la convención pasiva. Y recuerda que a nosotros en circuitos eléctricos no nos interesa tanto lo que es el potencial en sí, sino la diferencia. Y esa diferencia de potencial recibe el nombre de tensión o voltaje. Se puede utilizar cualquiera de los dos nombres porque son nombres conocidos, se usan en todos los libros de circuitos eléctricos, lo vas a reconocer entonces como tensión o voltaje, da lo mismo, ¿de acuerdo? Lo que sí hay que recordar son las unidades. Esta cosita, como te mencioné, es una diferencia de potencial, como ya hemos visto, se mide en voltios, por lo tanto esta diferencia también se va a medir en voltios. Significa entonces que la diferencia de potencial va a estar en voltios, ¿de acuerdo? La corriente se mide en amper, por aquí colocamos entonces amper, A mayúscula es su símbolo, y por aquí la resistencia, recuerda que se mide en ohmios, ¿de acuerdo? Esos son los símbolos que vamos a utilizar, perdón, las unidades que vamos a utilizar, que son las unidades aceptadas en el sistema internacional. Ahora, lo que hay que tener cuidado al momento de aplicar esta ecuación tal cual está, es justamente con estos signos de acá. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que siempre la corriente va del más al menos y también hay que tener en cuenta que siempre, recuerda, siempre, la resistencia es positiva. ¿Y la diferencia de potencial siempre será positiva? No, no necesariamente. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que de repente nosotros estamos asignando, de repente en alguna situación, el mayor potencial de manera equivocada. O sea, de repente en un problema yo asumo que el mayor potencial está aquí a la izquierda y el menor potencial a la derecha. Pero podría equivocarme, ¿cierto? Porque al final de cuentas estaríamos resolviendo un problema. O sea que si me equivoco al momento de asignar el más y el menos, al momento de obtener esa diferencia de potencial, el signo me va a indicar si realmente el mayor potencial está donde lo hemos colocado. Aquí en los ejemplos vamos a aclarar eso, ¿de acuerdo? Pero por lo pronto recuerda, vamos a establecer la corriente siempre del más al menos, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos con los ejemplos para que quede claro esa partecita.
En los tres ejemplos que están por aquí, vamos a hallar la resistencia aplicando la ley de Ohm. O sea, esto de aquí vamos a aplicar. ¿Listo? Ya, la ecuación que vamos a aplicar básicamente es esto, ¿no? Voltaje o tensión igual corriente por resistencia. A ver, escribamos por acá, ¿de acuerdo? El voltaje es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. Ahora reemplacemos cada cantidad. A ver, el voltaje está aquí, vale 20, correcto. El voltaje es 20. Ahora vamos con la corriente. La corriente siempre debes tener cuidado, ¿de acuerdo? Porque siempre debes verificar para aplicar la ley de Ohm que la corriente vaya del más al menos. En este caso está bien, ¿no? Del más al menos, reemplazamos tal cual está. 10 y aquí R. Y de aquí puedes operar mentalmente incluso y esto te va a salir 2, ¿cierto? Y recuerda que la resistencia siempre se mide en ohm. Entonces sale 2 ohm. Se acabó. Vamos con el siguiente ejercicio. Aquí hay que tener un poquito de cuidado, porque la ecuación que vamos a aplicar va a seguir siendo esta, ¿de acuerdo? Va a seguir siendo esta. El voltaje ya lo tenemos. Aquí, como te mencioné, dice 30 voltios y la corriente es menos 5 amperes. Ahora, uno de repente podría emocionarse y colocar, ¿no? El voltaje es 30, colocamos 30. La corriente es menos 5, colocamos menos 5. Recuerda que eso es la corriente por las unidades, ¿no? Que está en amperes, ¿cierto? La corriente siempre está en amperes. Y aquí la resistencia. Y de aquí operas y te sale que la resistencia es 6 ohmios, pero con signo menos, lo cual está mal, ¿no es cierto? Porque mencionamos que la resistencia no puede ser negativa. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Qué está mal en esta operación? Lo que está mal en esta operación es la corriente. Porque recuerda que según la convención pasiva que estamos utilizando para calcular, o mejor dicho, para aplicar la ley de Ohm, nos dice que la corriente siempre debe ir del más al menos. Pero fíjate que aquí la corriente está yendo del menos al más. Significa entonces que este no es el sentido correcto de la corriente, ¿correcto? El sentido correcto de la corriente es hacia el otro lado. O sea que en realidad la corriente debe estar de esta forma. Y como el sentido que nos han establecido en el ejemplo es hacia la derecha, que vale menos 5, y este es el sentido contrario, significa que esto es 5 amperes. ¿De acuerdo? Entonces recuerda, el sentido de la flechita corresponde con el signo. En este caso, hacia la derecha, como mencioné, implica que esta corriente es negativa. Si la coloco hacia la izquierda, la corriente es positiva. El valor es el mismo. La única diferencia es el signo que viene dado por el sentido que se ha colocado la corriente. Y entonces ahora sí, con estos datos te das cuenta que la corriente va del más al menos, por lo tanto, al aplicar la ecuación, aquí se aplicaría sin este signo, ¿no? Recuerda siempre del más al menos, ¿ya? Aquí, y entonces la resistencia ahora sí es 6 ohmios, ¿ya? Listo. Ahora te preguntarás de repente, ¿no? ¿Y siempre la corriente y el voltaje deben estar positivos ambos? No, no necesariamente. Lo único que debe pasar es que ambos deben verificar la convención pasiva, o sea, la corriente siempre en una resistencia debe ir del más al menos. Ya, eso vamos a comprobarlo aquí, porque fíjate que aquí va a pasar algo bastante interesante. Aquí otra vez vamos a aplicar el voltaje igual a la corriente por la resistencia. Recuerda que esto es voltaje o tensión. Ya, a ver, primero, recordemos, para que yo pueda aplicar esta ecuación sin ningún problema, esta corriente de acá siempre debe ir del mayor potencial al menor potencial, o sea, del más al menos. Ya, fijarse que aquí tenemos nosotros una diferencia de potencial, voltaje o tensión, la cual es menos 15 voltios. ¿Por qué ese menos 15? Lo que pasa es que en este caso se está asumiendo que el mayor potencial está aquí a la derecha, perdón, a la izquierda, y el menor potencial aquí a la derecha. Ya, obviamente eso está mal, ¿cierto? Pero para lo que es el problema se puede trabajar con eso. Solamente nosotros debemos corregir el sentido de la corriente, la cual siempre debe ir del mayor al menor potencial. Por lo tanto, esta corriente, para poder aplicar la ley de Ohm, no está bien establecida. La corriente realmente debemos colocar siempre, recuerda por la convención pasiva, del mayor al menor potencial. En este caso, hacia la izquierda es 5 amperes. Como ahora estoy colocando la corriente hacia la derecha, está en el sentido contrario, por lo tanto es menos 5 amperes. ¿Listo? Y ahora sí, como ya obedece todo la convención pasiva, que la corriente va del más al menos, podemos reemplazar aquí. El voltaje o la tensión, menos 15. Menos 15. La corriente, menos 5. Menos 5 multiplicado por la resistencia. Y de ahí tenemos el valor de la resistencia, ¿cierto? Que es 3 ohm. Y como te das cuenta, la resistencia salió positiva. Listo, ahora vamos a ver lo que es la potencia.
La potencia eléctrica la vamos a calcular siguiendo la misma convención pasiva que mencionamos hace un momento. Bueno, en realidad vamos a utilizar dos convenciones, la pasiva y la activa. Por ejemplo, ¿no? Aquí yo tengo un elemento. Este elemento puede ser una fuente de tensión, una fuente de corriente, dependiente, independiente, una resistencia, lo que sea, ¿de acuerdo? Vamos a establecer entonces la convención pasiva para la potencia. A los elementos que siguen la convención pasiva se les llama elementos pasivos. Su característica es que van a tener una diferencia de potencial o voltaje, esta cosita de acá, y la corriente siempre va a ir del más al menos. Allá como una resistencia, sí, como una resistencia, pero recuerda que no son necesariamente resistencias, ¿de acuerdo? Eso debes recordar. Ya, entonces, ¿cómo se calcula la potencia para un elemento pasivo? Muy sencillo. La potencia de un elemento pasivo siempre va a ser voltaje o tensión por corriente, ¿de acuerdo? De esa forma vamos a calcular la potencia. Esta potencia de acá siempre se va a medir en watts, que son la unidad en el sistema internacional. Comercialmente se mide en watts, pero algunas personas también le llaman vatios. Bueno, es aceptado también, pero en los libros aparece en watts. Entonces, así como hay elementos pasivos, también hay elementos activos. A diferencia del elemento pasivo, el elemento activo tiene una característica especial. Primero, tiene su diferencia de potencial, porque recuerda que estamos hablando de elementos de circuitos eléctricos, los cuales funcionan con voltaje, con corriente. O sea que aquí hay una diferencia de potencial, un voltaje. Y debido a eso aparece aquí una corriente. Pero a diferencia del elemento pasivo, el elemento activo, la corriente va del menos al más. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre ellos dos. Y debido justamente a esa diferencia es que la potencia se calcula ligeramente diferente. O sea, la potencia aquí también será voltaje por corriente. Pero a diferencia del caso anterior, aquí se va a colocar un menos adelante. Ahora, ¿qué significa este menos? Que la potencia es negativa. Bueno, sí, no, o sea, sí porque hay un menos, ¿no? Podría ser negativo. Pero en realidad el menos aquí está para poder diferenciar un elemento pasivo de un elemento activo, ¿de acuerdo? Un elemento pasivo se dice que es un elemento que siempre consume potencia. Entonces vamos a indicarlo por acá. Un elemento pasivo siempre, 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 no te vayas a olvidar, siempre consume potencia, ¿de acuerdo? Mientras que un elemento activo siempre entrega potencia. Ahora, el término consume puede ser consume, absorbe, disipa. Depende de el libro que estés leyendo. Lo más convencional es que le digan absorbe o consume potencia. Es lo más común. El elemento activo entrega potencia. Por cierto que esa potencia se mide en watts, ¿no? Porque igual sigue siendo potencia. La única diferencia es el signo. Entrega potencia entonces. Es por eso que un elemento pasivo o activo lo podemos reconocer por el signo de su potencia. Colocamos aquí entonces una pequeña observación o una conclusión final, ¿de acuerdo? Decimos por acá, si la potencia que nosotros hemos calculado es positiva, significa entonces que el elemento consume potencia, ¿de acuerdo? Siempre consume potencia, bacán, bacán, bacán. ¿Y qué pasa si la potencia al operar, ¿no? Obtengo un valor menor que 0? Ah, facilito. El elemento en ese caso entrega potencia. A partir de esto se puede concluir que para todo circuito eléctrico se debe cumplir que la sumatoria de potencia consumida, que por cierto será positiva, más la sumatoria de toda la potencia entregada, que por cierto es negativa, estos de aquí deben sumar 0. Y eso ocurre básicamente por conservación de la energía, conservación de la potencia, ¿no? Toda la potencia que es entregada por las fuentes, sean estas de corriente, de voltaje, pasivas o activas, toda esa energía entregada es consumida por las resistencias y por otras fuentes que consumen potencia. De tal forma que la suma de todas las potencias siempre será 0. Esto nosotros lo vamos a verificar en muchos problemitas que vamos a resolver posteriormente. ¿Listo? Ahora, podemos establecer una reglita práctica para poder colocar la ecuación para el elemento pasivo o activo. Si la corriente ingresa por el más en el elemento, entonces su potencia es V por I. Si la corriente ingresa por el menos, su potencia es menos V por I.
¿de acuerdo? Podemos utilizar esa referencia, ¿no? Corriente por el más, V por I. Corriente por el menos, menos V por I. Ya, esto de manera general para fuentes. Pero cuando hablamos de resistencias, las resistencias siempre consumen potencia. Entonces, en las resistencias vamos a utilizar esta ecuación de acá. Podemos calcular en la resistencia, sabemos que acá hay una corriente y aquí hay una tensión, ¿no? Una tensión V. Sabemos que en las resistencias podemos calcular su potencia utilizando este concepto. Recuerda que la resistencia siempre es un elemento pasivo porque siempre va a consumir potencia. Entonces, su potencia podemos calcularla como V por I, dado que es un elemento pasivo. Pero sabemos nosotros por la ley de Ohm que se cumple esto, ¿cierto? De tal forma que aquí, por ejemplo, podemos despejar la tensión en esta ecuación y podemos reemplazarla, quedando aquí la ecuación como la corriente al cuadrado por R, o también podemos reemplazar la corriente de acá, V entre R, y colocarlo por este lado, V cuadrado entre R, ¿de acuerdo? Entonces podemos utilizar cualquiera de esas ecuaciones para calcular la potencia en la resistencia. Lo que pasa es que en la resistencia generalmente vamos a conocer el valor de la resistencia. Entonces solamente tendríamos que hallar o bien su corriente o bien su tensión y luego reemplazarla en esta ecuación y así obtenemos su potencia. Recordando siempre que la potencia en la resistencia será positiva. Por eso te mencioné antes, ¿no? Que la resistencia siempre es positiva. Y como aquí la corriente está al cuadrado, siempre será positivo. Aquí la tensión está al cuadrado, siempre será positivo. Por eso esta potencia siempre será positiva cuando utilicemos esto. Ahora, ¿cuál es la que más vamos a utilizar? Depende mucho del problema. En algunos problemas de repente calculamos la corriente, utilizamos esto para la potencia. O de repente calculamos la tensión, utilizamos esto para la potencia. ¿De acuerdo? Bien, entonces con todo esto vamos a ver este pequeño ejemplo donde vamos a verificar justamente las potencias, vamos a calcularlas y vamos a verificar esto, ¿de acuerdo? Muy bien, comencemos entonces. Elemento por elemento, ¿de acuerdo? A ver, el elemento A, escribimos por aquí, la potencia en A. A ver, la potencia en A. Primero veamos cómo va la corriente. La corriente en el elemento A ingresa por el más. Como la corriente ingresa por el más, aplicamos esta ecuación, la cual me dice que vamos a multiplicar el voltaje o la tensión por la corriente. Ya, de este elemento su voltaje es menos 12 voltios. Colocamos aquí el voltaje, con todo y signo recuerda, menos 12. Este es el voltaje, estamos aplicando esto, ¿recuerda? Y la corriente vale 2. 2 entonces por acá. Operamos esto, 12 por 2 es menos 24 voltios. Perdón, watts, no estamos hablando de potencia, perdón, watts. Como esta potencia ha salido negativa, podemos afirmar que el elemento A entrega potencia. Recuerda, si la potencia sale negativa, entrega potencia, ¿de acuerdo? De la misma forma vamos a hacer para el elemento B. A ver, por aquí. Este elemento B, primero veamos la corriente. La corriente está yendo del más al menos. Como está yendo del más al menos, esta forma, ¿correcto? Ya, el voltaje está aquí, vale 12, colocamos aquí entonces 12. Multiplicado por la corriente que pasa a través del elemento, menos 1, menos 1. Y esto es entonces menos 12 watts. Recuerda, si la potencia es negativa, entrega potencia. Voy a indicarlo con la letra E, ¿de acuerdo? Entrega potencia. Entrega potencia. Muy bien. Vamos ahora con la potencia del elemento C. Este elemento C. Fijarse que la corriente está ingresando por el más, ¿de acuerdo? Está yendo del más al menos. Ok. Elemento pasivo. Si la corriente va del más al menos, pasivo, ¿recuerda? Voltaje de este elemento, 12 voltios. Y su corriente es 4. ¿De acuerdo? En este caso sale 48 watts. Y recuerda que si la potencia sale positiva, se trata de un elemento pasivo porque consume potencia. Colocamos por aquí, este elemento consume potencia, ¿de acuerdo? Vamos ahora con el elemento D, este elemento de acá. De nuevo nos fijamos en la corriente va del menos al más. Y si eso ocurre, es un elemento activo. La corriente va del menos al más, por lo tanto va un signo menos aquí adelante al momento de calcular la potencia. Menos, y ahora sí, multiplicamos el voltaje de este elemento, 4, multiplicado por la corriente de este elemento, 1, ¿cierto? Lo que está acá. Y esto es entonces menos 4 watts. Y recordemos que si la potencia sale negativa, entrega potencia, ¿no? Esto de aquí entonces entrega potencia. Vamos ahora con la potencia del elemento E. A ver, este elemento E, vemos que la corriente está yendo del menos al más.
Por lo tanto, la corriente ingresa por el menos en el elemento. Y si eso pasa, recuerda que es un elemento activo. Con un signo menos adelante, la potencia menos. El voltaje vale 13, colocamos por aquí 13. Y la corriente vale 1, colocamos aquí 1, ya está. Y esto es menos 13 watts. Recuerda que ese menos significa que entrega potencia. Entonces podemos afirmar que ese elemento E está entregando potencia. Y por último, el elemento F. A ver, esta cosita F, vemos que la corriente está yendo del más al menos, elemento pasivo. Su potencia se calcula de esta forma, lo cual es voltaje por corriente. A ver, en este elemento pasivo su voltaje es menos 5. Menos 5. Y su corriente es menos 1. Menos 1. Por lo tanto, esto de aquí es 5 watts. Y como esta potencia salió positiva, significa que el elemento consume potencia. ¿Listo? Consume potencia. Y ahora, para poder verificar esto, vamos a sumar. A ver, por aquí vamos a colocar la sumatoria de la potencia consumida. ¿De acuerdo? Consumida. A ver, sumemos todos los que tienen C. Estos dos nada más, ¿no? 48 más 5, 53 watts. Ya. Ahora, sumatoria de la potencia entregada, que son todos los que tienen signo menos. A ver, sumemos 24 más 12. Bueno, perdón, menos 24, menos 12, menos 36. Menos 4, menos 40. Menos 13, menos 53. Y justamente estamos viendo que se cumple lo que mencionamos por acá, ¿cierto? Si yo sumo la potencia consumida con la potencia entregada, la suma me da 0 por conservación de energía. Toda la potencia que están entregando algunas fuentes es consumida por otras fuentes y las resistencias. Y listo, amiguitos, con eso terminamos este videito. Hasta luego, chau chau.